Solo quédate quieta, el granjero solitario que curó algo más que su pierna rota. Tomás siempre había sido un hombre de costumbres sencillas. Vivía solo en su granja, en un terreno que heredó de su familia, alejado del bullicio del pueblo. La granja no era muy grande, pero para él era suficiente, un pequeño huerto con verduras y frutas, un par de gallinas que ponían huevos frescos todos los días y algunos animales de granja que cuidaba con paciencia. Su vida podía parecer tranquila y aburrida para algunos, pero para Tomás estaba llena de momentos pequeños que lo hacían sentir vivo, la luz del amanecer sobre los campos, el sonido de las hojas moviéndose con el viento, y el canto de los pájaros en las mañanas frías. Cada día comenzaba igual, se levantaba temprano, se vestía con ropa vieja pero resistente, y salía al campo a revisar sus cultivos. Caminaba despacio, medía la humedad de la tierra, cuidaba que las gallinas tuvieran suficiente alimento y que los animales estuvieran saludables. En el trabajo diario encontraba una paz que pocas personas entendían. Aunque vivía solo, no se sentía necesariamente triste, aprendió a disfrutar de su propia compañía. Sin embargo, había días en los que la soledad le pesaba un poco, sobre todo durante las noches largas de invierno, cuando el frío parecía atravesar las paredes de madera de su casa. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol apenas aparecía entre la neblina, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Tomás salió de su casa con un termo de café caliente, saludando a sus animales como de costumbre. Se detuvo un momento para escuchar el silencio del campo, que en ese instante parecía abrazarlo. Luego, tomó su herramienta y se dirigió hacia la vieja cerca que rodeaba su terreno. La madera había empezado a pudrirse con el paso de los años y necesitaba repararla antes de que algún animal pudiera escaparse. Tomás subió a un pequeño escalón para alcanzar una tabla que estaba floja. Mientras sostenía la herramienta, un crujido inesperado resonó bajo sus pies. Antes de poder reaccionar, perdió el equilibrio y cayó al suelo con fuerza. Sintió un dolor agudo en la pierna, que lo dejó inmóvil por un momento. La respiración se le aceleró y un sudor frío recorrió su frente. Intentó incorporarse, pero la pierna no le respondía, sabía que algo estaba mal. Estando solo y sin manera inmediata de pedir ayuda, Tomás sintió un miedo que rara vez experimentaba. La soledad que hasta entonces era tranquila se volvió abrumadora. No tenía teléfono, y los vecinos más cercanos estaban a varios kilómetros de distancia. Se dio cuenta de que debía mantener la calma, o la situación podía empeorar. Entonces recordó algo que su abuelo le decía cuando era niño: solo quédate quieta y escucha tu cuerpo. Al principio, esa frase le pareció simple, pero en ese momento cobró un significado profundo. Comprendió que moverse sin cuidado podía agravar su lesión, y que lo único que podía hacer era ser paciente y usar la cabeza. Tomás respiró hondo y trató de pensar en lo que tenía a su alcance. Observó los alrededores, el sol brillaba un poco más arriba, y los animales todavía lo miraban desde la distancia. A lo lejos, las gallinas picoteaban el suelo y los árboles se mecían suavemente con el viento. A pesar del dolor, algo en esa imagen le dio tranquilidad. Era un recordatorio de que la vida seguía su curso, que los problemas podían parecer enormes en un momento, pero que siempre existían maneras de enfrentarlos. Con cuidado, usando las manos para apoyarse, Tomás logró arrastrarse hacia un árbol cercano. Tomó una sábana vieja que había dejado colgada en un cercado y la improvisó como cabestrillo. Fue un proceso lento y doloroso, pero funcionó, la pierna quedó inmóvil, reduciendo un poco la presión del dolor. Mientras respiraba profundamente, pensó en su situación y en todo lo que había dado por sentado en su vida, la rutina diaria, la independencia y la libertad de caminar por sus propios terrenos. Nunca antes había apreciado tanto cosas que siempre parecían normales. Mientras la mañana avanzaba, Tomás comenzó a hablar en voz baja consigo mismo. Recordó momentos de su infancia, conversaciones con su padre, risas compartidas con su madre y su abuelo. Se dio cuenta de que, aunque vivía solo, nunca había estado verdaderamente solo,
cada recuerdo lo acompañaba y le daba fuerzas para seguir. También recordó que muchas veces la soledad había sido elegida por él, pero que ahora le enseñaba algo importante, la necesidad de paciencia, de observar y de escuchar no solo a su cuerpo, sino a su propia mente. El sol se elevó más y el calor comenzó a sentirse en la piel de Tomás. Cerró los ojos por un momento, dejando que el aire llenara sus pulmones. Intentó visualizar la situación desde fuera, como si fuera un espectador de su propia vida. Comprendió que la caída no solo era un accidente, era un momento de pausa obligado, un instante para detenerse y reflexionar sobre su vida. Cada sensación, cada dolor y cada pensamiento formaban parte de un aprendizaje silencioso que, de otra manera, nunca habría recibido. Consciente de que el tiempo pasaba y de que debía cuidar su energía, Tomás decidió no hacer movimientos bruscos y esperar el momento adecuado para intentar moverse más. Usó ramas cercanas para apoyarse y cambiar de posición lentamente, evitando que la pierna sufriera más. Entre tanto esfuerzo, descubrió una calma inesperada. El silencio del campo ya no le parecía vacío ni pesado, era un espacio donde podía pensar con claridad, donde podía reconectar consigo mismo. A medida que las horas pasaban, Tomás comenzó a notar pequeños detalles que antes no apreciaba, la manera en que el viento movía las hojas, los sonidos suaves de los insectos, y la luz que cambiaba a medida que el día avanzaba. Cada elemento le recordaba que la vida continuaba, y que aunque su pierna estaba rota, su espíritu podía mantenerse fuerte. Comprendió que la frase de su abuelo no solo hablaba de quietud física, sino de quietud mental, detenerse para entender lo que realmente importa. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a caer, Tomás había encontrado un lugar seguro cerca del árbol, apoyado y descansando. Su pierna dolía, pero la calma había reemplazado al pánico inicial. En ese momento, mientras observaba cómo el sol iluminaba los campos, sintió algo que no esperaba: gratitud. Gratitud por la vida que llevaba, por el terreno que lo rodeaba, y por la oportunidad de aprender, incluso en medio de un accidente. La caída, que al principio parecía solo un desastre, empezaba a convertirse en una lección silenciosa. Tomás cerró los ojos nuevamente, respirando profundamente, y susurró para sí mismo: solo quédate quieta. No era solo un recordatorio para soportar el dolor, era un mensaje para su corazón y su mente. En esa quietud, se dio cuenta de que estaba comenzando un camino hacia algo más grande que la recuperación física. Estaba empezando un proceso para sanar también su soledad y encontrar un significado más profundo en su vida cotidiana. Después de aquel primer día lleno de miedo y dolor, Tomás comprendió que la calma era su mejor aliada. La pierna fracturada no solo le impedía moverse con facilidad, sino que también le recordaba que su independencia, por la que tanto había trabajado, ahora estaba limitada. Se sentía atrapado, pero entendió que rendirse no era una opción. Su granja estaba lejos de cualquier ayuda rápida, y cada decisión que tomara debía ser cuidadosa. Así comenzó su lucha silenciosa por sobrevivir. El primer reto fue lo más obvio: alimentarse y mantenerse hidratado. Tenía un poco de comida almacenada en su despensa, pero no podía caminar hasta la casa cada vez que necesitaba algo. Por eso, con paciencia, fue arrastrándose lentamente hacia el cobertizo donde guardaba provisiones. Cada movimiento le dolía, pero lo hacía con precisión, calculando cómo usar las manos y el cuerpo para no lastimarse más. Aprendió a usar la gravedad y los objetos que estaban a su alrededor, apoyándose en piedras, troncos y herramientas, para llegar hasta la comida y el agua. Mientras comía poco a poco, se dio cuenta de algo importante: su mente estaba tan cansada como su cuerpo. Los primeros días de inmovilidad hicieron que los pensamientos se agolparan con fuerza. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, reflexionando sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado a vivir solo. A veces se sentía frustrado, pensando en lo diferente que habría sido tener cerca a un amigo o un familiar. Sin embargo, también comprendió que esta soledad no era completamente mala, le daba tiempo para reflexionar, para observarse y aprender de sí mismo. Para no dejar que la mente se agotara,
Tomás comenzó a inventar pequeñas rutinas dentro de su limitación física. Movía la pierna suavemente para evitar que se endureciera demasiado. Intentaba estirarse lo más que podía sin causar dolor. Hacía respiraciones profundas, meditando sobre cada inhalación y exhalación. Cada pequeño acto era un logro, y cada logro le devolvía un poco de confianza. Descubrió que la paciencia y la disciplina eran tan importantes como la fuerza física en su recuperación. Además, comenzó a aprender a adaptarse con lo que tenía. Su entorno natural se convirtió en un aliado. Tomó ramas resistentes para improvisar apoyos, utilizó piedras y tablones para crear superficies que le ayudaran a cambiar de posición y desplazarse un poco sin riesgo. Se sorprendió a sí mismo al notar cuán ingenioso podía ser cuando estaba realmente concentrado en sobrevivir. Cada pequeña estrategia funcionaba como una victoria, un recordatorio de que, aunque solo, todavía podía confiar en su ingenio. Mientras la mañana se convertía en tarde, Tomás también comenzó a recordar historias y consejos de sus antepasados, aquellos que le habían enseñado a respetar la tierra y valorar la paciencia. Su abuelo, en particular, siempre le decía que la fuerza verdadera no estaba en los músculos, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Ahora comprendía esas palabras más que nunca. Su cuerpo estaba limitado, pero su mente podía moverse con libertad, y eso era lo que lo ayudaba a mantenerse vivo. La soledad, que antes parecía un enemigo, empezó a mostrar un lado inesperado. Tomás comenzó a escuchar con más atención los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el murmullo de las hojas, el lejano ruido de un río. Cada detalle le recordaba que no estaba completamente aislado, la vida continuaba a su alrededor y él todavía era parte de ese mundo. Poco a poco, aprendió a encontrar compañía en su entorno, observando cómo los animales se movían, cómo el sol cambiaba la luz sobre la tierra, y como incluso el viento parecía hablarle suavemente. A pesar de estas pequeñas victorias, la lucha diaria no era fácil. Cada movimiento le provocaba dolor, cada noche era larga y solitaria, y la incertidumbre sobre cuánto tiempo tardaría en recuperarse le pesaba. Sin embargo, Tomás se mantenía firme. Comenzó a hacer listas mentales de objetivos pequeños, cosas simples que podía lograr cada día: beber suficiente agua, comer algo nutritivo, estirarse, cambiar de posición. Cada objetivo cumplido se convertía en un pequeño triunfo, y esos triunfos diarios le daban esperanza para seguir adelante. A medida que los días pasaban, Tomás también se dio cuenta de que su recuperación no era solo física. La mente debía sanar tanto como la pierna. Pasaba horas recordando momentos felices, pensando en su infancia y en las personas que había amado y perdido. A veces reía solo al recordar historias divertidas de su juventud, y otras veces se emocionaba hasta casi llorar al evocar recuerdos entrañables. Aprendió que permitirse sentir era parte de la fuerza, enfrentar el dolor no significaba solo soportarlo, sino también aceptarlo y usarlo para crecer. Un aspecto que comenzó a cambiar de manera inesperada fue la percepción de la soledad. Tomás entendió que estar solo no significaba estar aislado del mundo. Su pensamiento se volvió más profundo, empezó a hablar consigo mismo en voz alta, a imaginar conversaciones con personas queridas, a reflexionar sobre la vida y los sueños que aún podía cumplir. Cada día, la soledad se convirtió en una especie de compañía silenciosa que lo ayudaba a conocerse mejor. Descubrió que podía tener amistades y relaciones incluso sin la presencia física de otros, a través de los recuerdos, la imaginación y la atención al entorno. A medida que pasaban los días, Tomás se dio cuenta de algo fundamental: la paciencia y la observación eran sus mejores aliados. Aprendió a esperar el momento adecuado para actuar, a escuchar las señales de su cuerpo y a respetar sus límites. Cada dolor que sentía era una indicación de lo que debía o no debía hacer. Cada sensación nueva le enseñaba algo sobre sí mismo, sobre su fuerza y su resiliencia. Por primera vez, comprendió que su recuperación no era solo sobre la pierna, sino sobre su capacidad para enfrentar dificultades y salir fortalecido. Durante esta lucha silenciosa,
Tomás también comenzó a apreciar lo simple, una taza de agua fresca, un rayo de sol sobre su piel, el sonido de un pájaro cercano. Antes, esos detalles pasaban desapercibidos entre la rutina diaria. Ahora, en medio de su dolor y limitación, cada pequeña cosa se volvía un tesoro. La experiencia le enseñó que la vida no se mide solo por grandes logros o aventuras, sino por la capacidad de encontrar alegría y significado en lo cotidiano. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, Tomás escuchó un sonido diferente, algo se movía cerca del granero. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, por primera vez en días, sintió curiosidad. Con dificultad, se inclinó para mirar y vio una pequeña figura que se acercaba con cautela. Era un animal, un ser vivo que parecía tan curioso como él. Este instante, aunque simple, marcó el inicio de un cambio en su rutina diaria, un cambio que le enseñaría que la compañía puede llegar cuando menos lo esperas y de formas inesperadas. Antes de que la tarde cayera, Tomás ya había aprendido muchas cosas sobre sí mismo, su ingenio, su paciencia, su capacidad de reflexionar y su habilidad para adaptarse a las circunstancias. La lucha por sobrevivir había comenzado con miedo y dolor, pero ahora estaba llena de aprendizaje y descubrimiento. La experiencia le mostró que cada dificultad, por pequeña o grande que fuera, tenía algo que enseñar. Solo hacía falta mantener la calma, observar con atención y actuar con cuidado. Al final del segundo día, mientras la luz del sol se volvía dorada y la brisa refrescaba su rostro, Tomás sintió una especie de paz. No era una victoria completa, ni la pierna estaba curada, pero había logrado superar los peores momentos del día. Cada respiración, cada pensamiento positivo y cada acción cuidadosa lo acercaba un poco más a la recuperación. Entendió que su lucha no terminaría pronto, pero también comprendió que ya estaba ganando algo más grande que la pierna, estaba aprendiendo a confiar en sí mismo, a valorar la paciencia y a reconocer la importancia de la vida que lo rodeaba. Así terminó otro día en la granja de Tomás, un día lleno de esfuerzo, de aprendizaje y de pequeñas victorias silenciosas. La lucha por sobrevivir continuaría, pero él ya no estaba solo con su miedo, estaba acompañado por su propio ingenio, su paciencia y su capacidad de observar y aprender de cada detalle de su entorno. Cada día sería un paso más hacia la recuperación, no solo de su pierna, sino también de su espíritu y de su manera de ver la vida. Tomás había pasado varios días concentrado en cuidarse a sí mismo, aprendiendo a moverse con cuidado, y enfrentando la soledad que ahora parecía tan pesada como necesaria. Cada día era un ejercicio de paciencia, de ingenio y de reflexión. Su cuerpo estaba limitado, pero su mente comenzaba a abrirse a nuevas percepciones. Observaba cada detalle de su entorno, como el viento agitaba las hojas de los árboles, como los animales se movían con libertad, como los rayos de sol cambiaban de intensidad durante el día. Todo parecía estar vivo y conectado con él de maneras que antes no había notado. Aquel día, mientras descansaba bajo su árbol favorito, escuchó un ruido diferente, algo que no formaba parte de la rutina habitual. Era un sonido suave, casi un roce sobre la hierba seca, pero suficiente para despertar su atención. Primero pensó que era un animal de granja, quizás una gallina que había logrado escapar o algún gato que rondaba los alrededores. Pero cuando giró lentamente la cabeza, vio algo que nunca había esperado, un pequeño perro callejero, flaco, con el pelaje enmarañado y los ojos grandes y curiosos. El perro se detuvo a unos metros de él, observándolo con cautela. Tomás se quedó quieto, recordando la lección que había aprendido durante estos días: moverse demasiado rápido podía causar daño o asustar a quien tenía frente a él. El perro también parecía entender que no debía acercarse demasiado de golpe. Por un instante, ambos se miraron, como si estuvieran evaluando la situación y midiendo la confianza mutua. Tomás sonrió débilmente, sorprendido por la aparición del animal en un momento en que la compañía parecía imposible. Con movimientos lentos y cuidadosos, Tomás alcanzó un trozo de pan que había guardado de días anteriores. Lo sostuvo hacia el perro, que dudó por un momento, olfateó el aire y finalmente dio un paso tímido hacia él. Fue un momento pequeño,
casi insignificante, pero para Tomás fue un alivio inesperado. Alguien, aunque fuera un animal, lo aceptaba y estaba dispuesto a acercarse a él. Esa simple interacción trajo un calor extraño a su corazón, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Los días siguientes, el perro comenzó a aparecer todos los días alrededor de la granja, esperando pacientemente la comida que Tomás podía ofrecerle. No tenía nombre, ni dueño, pero pronto se convirtió en su compañero silencioso. Tomás decidió llamarlo Luz, porque cada día que el perro se acercaba, parecía iluminar un poco la oscuridad de su soledad. La presencia de Luz no solucionaba todos los problemas de Tomás, su pierna aún dolía y sus movimientos eran limitados, pero la compañía silenciosa hacía que los días fueran menos pesados y más esperanzadores. Tomás empezó a notar un cambio en sí mismo. Mientras cuidaba de su pierna y de la granja, también cuidaba de Luz. Preparaba un pequeño espacio con mantas viejas para que el perro pudiera descansar cerca de él. Cada mañana, cuando el sol apenas iluminaba la granja, Tomás y Luz compartían un momento, él le daba comida y agua, y el perro lo miraba con ojos llenos de confianza y afecto. Esa rutina sencilla se convirtió en el nuevo centro de la vida de Tomás, un recordatorio constante de que no estaba completamente solo, y de que cuidar de alguien más también podía sanar su corazón. Una de las cosas que más sorprendió a Tomás fue cómo Luz parecía comprender su estado físico. Cuando intentaba moverse y sentía dolor, el perro se quedaba cerca, sentado tranquilamente, como si supiera que no debía exigirle más. A veces, simplemente se acostaba a su lado, apoyando la cabeza sobre sus piernas, ofreciendo calor y compañía silenciosa. Tomás comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado de manera tan profunda, la tranquilidad que proviene de la compañía incondicional, de alguien que no juzga, que solo está presente. Con la compañía de Luz, los días se volvieron más llevaderos, y Tomás comenzó a mirar la vida desde una perspectiva diferente. Durante años, había valorado la independencia y la autosuficiencia como lo más importante, pero la presencia del perro le enseñó algo distinto. A veces, aceptar ayuda y compañía no disminuye la fuerza de uno, sino que la aumenta. Aprendió que la vida no solo se trata de cuidar de uno mismo, sino de crear vínculos, aunque sean simples y silenciosos, con quienes nos rodean. Un día, mientras Tomás estaba sentado bajo el árbol, Luz comenzó a ladrar suavemente, señalando hacia el bosque cercano. Tomás, con cuidado, observó y vio un pequeño zorro que caminaba cautelosamente entre los árboles. La reacción de Luz fue curiosa, no agresiva, estaba alerta pero calmado. Tomás se dio cuenta de que no solo había ganado un amigo, sino que también había aprendido a observar la naturaleza de manera más atenta. Cada movimiento, cada sonido, cada ser viviente era parte de un mundo interconectado, y él estaba aprendiendo a formar parte de ese mundo desde su lugar limitado. La relación con Luz también comenzó a abrir nuevas emociones en Tomás. Descubrió que podía reír, incluso en la soledad de su granja, por cosas sencillas, la manera en que Luz corría torpemente sobre la hierba, los gestos extraños del perro al intentar atrapar una hoja que caía del árbol, o la expresión de sorpresa cuando algo desconocido aparecía cerca. Esos momentos de alegría eran pequeños rayos de luz en medio de la rutina difícil de recuperación, y Tomás comenzó a valorar cada uno de ellos como un regalo inesperado de la vida. A medida que pasaban las semanas, Tomás también notó que su cuerpo comenzaba a mejorar más rápido de lo que esperaba, no solo por los cuidados físicos, sino por la motivación que Luz le daba. Cada vez que veía al perro esperar por él, sentía la necesidad de levantarse, de moverse, de preparar su comida y la del animal, de cuidar su entorno. Esa motivación se convirtió en una fuerza silenciosa que aceleró su recuperación, mostrando que la conexión emocional puede tener un impacto real en la salud física. Con Luz a su lado, Tomás también comenzó a explorar nuevas ideas y proyectos para la granja. Aunque su pierna aún no estaba completamente curada, su mente se llenaba de planes: mejorar los corrales, plantar nuevas semillas, construir pequeños refugios para animales callejeros que pudieran necesitar compañía, como Luz.
Todo esto no solo mantenía su mente ocupada, sino que también le daba un propósito renovado. La caída y la soledad que inicialmente parecían un obstáculo ahora se transformaban en una oportunidad para reconstruir su vida de manera más consciente y significativa. Un aspecto importante de estos días fue que Tomás comenzó a valorar la comunicación silenciosa con Luz. No necesitaban palabras, el perro comprendía sus gestos, y él aprendió a interpretar los movimientos del animal. Si Luz se acercaba, era señal de que quería atención, si se alejaba, Tomás entendía que necesitaba su espacio. Esta comprensión mutua reforzó la idea de que los vínculos profundos no siempre requieren palabras, a veces, solo requieren atención, respeto y presencia. Un día, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Tomás se recostó junto a Luz y miró el cielo. Sintió una paz que no había experimentado en años. La pierna aún le dolía, y sabía que la recuperación completa tomaría tiempo, pero el miedo y la soledad que lo habían acompañado al inicio de su accidente ya no lo controlaban. Había aprendido a confiar en su propio cuerpo, en su paciencia, en su ingenio, y ahora también había aprendido a confiar en la compañía y en la conexión con otros seres vivos. Esa noche, mientras la luz se desvanecía y el frío comenzaba a aparecer, Tomás se dio cuenta de algo fundamental: la vida puede ofrecer sorpresas inesperadas incluso en los momentos más difíciles. La caída que al principio parecía un desastre había abierto la puerta a una experiencia más profunda, la oportunidad de aprender sobre la paciencia, la resiliencia, y la importancia de la compañía y el cuidado mutuo. Luz, el pequeño perro callejero, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio del dolor y la dificultad, la vida podía traer alegría y conexión. Los días siguientes continuaron con una rutina parecida, pero con cambios importantes. Tomás ya no estaba completamente enfocado en sí mismo. Aprendió a cuidar de Luz, a observar su bienestar y a valorar su alegría. Cada acción que realizaba tenía un propósito compartido, no solo mejorar su situación, sino también ofrecer seguridad y afecto a su compañero. Esa combinación de cuidado físico y emocional se convirtió en un proceso de transformación, en el que Tomás empezaba a curar algo más que su pierna rota, estaba sanando su corazón, su espíritu y su capacidad de conectar con la vida. Con Luz a su lado, Tomás comenzó a visualizar un futuro más abierto y esperanzador. Ya no se veía como un hombre aislado en su granja, sino como alguien que podía aprender de cada momento, adaptarse a las dificultades y crear vínculos significativos. Cada día traía pequeños desafíos, pero también nuevas oportunidades de crecimiento. La caída, la soledad y el dolor habían sido solo el inicio de un proceso mucho más profundo y transformador. A medida que pasaban los días, Tomás notaba cambios en sí mismo que nunca habría imaginado. Su pierna empezaba a sanar, y aunque aún caminaba con dificultad, ya podía moverse más libremente dentro de la granja. Sin embargo, la transformación más importante no era física, sino emocional y mental. La compañía de Luz había empezado a llenar espacios que él ni siquiera sabía que estaban vacíos, enseñándole que la soledad prolongada podía volverse enseñanza si uno estaba dispuesto a abrir el corazón. Tomás empezó a mirar su vida desde otra perspectiva. Durante años había valorado su independencia por encima de todo. Estar solo le había dado libertad, pero también había reforzado un aislamiento que, aunque elegido, no siempre había sido saludable. Ahora entendía que la verdadera fortaleza no estaba solo en poder cuidarse a sí mismo, sino en saber abrirse a los demás, en aceptar compañía y en disfrutar del intercambio silencioso de afecto y confianza. Cada mañana, Tomás y Luz compartían un ritual silencioso. Tomás preparaba un pequeño desayuno, colocando agua y comida para Luz mientras él se servía algo sencillo para sí mismo. Luego se sentaban juntos bajo el árbol favorito de Tomás, observando el amanecer. Era un momento sin palabras, pero lleno de significado. La calma de ese instante enseñó a Tomás algo fundamental: la vida no siempre necesita ser agitada o intensa para ser valiosa. A veces, simplemente compartir un espacio con alguien que importa, incluso un animal, es suficiente para sentirse completo. Con Luz a su lado,
Tomás comenzó a retomar tareas que antes parecían imposibles debido a su pierna rota. Construyó pequeños soportes para la granja, reorganizó el huerto y arregló los cercos dañados. Cada acción, aunque lenta, era un triunfo. Pero lo más sorprendente era cómo estas tareas empezaban a tener un propósito mayor. No solo cuidaba su entorno, sino que también estaba construyendo un espacio para compartir con Luz y, eventualmente, con otros que podrían necesitar ayuda. La granja dejó de ser solo un lugar de rutina, se volvió un espacio de transformación personal. Tomás también notó que su relación con Luz le enseñaba sobre la paciencia y la empatía. Cuando el perro cometía errores, como derribar comida o perseguir algo que no debía, Tomás aprendía a no frustrarse. Cada situación se volvía una lección sobre cómo responder con calma y cariño en lugar de enojo o impaciencia. Con Luz, descubrió que la vida podía ser enseñada y aprendida al mismo tiempo. Cuidarlo lo enseñaba a él sobre la responsabilidad, la paciencia y el amor desinteresado. Además, Tomás comenzó a apreciar la importancia de la rutina. Antes, la independencia y la autosuficiencia lo habían llevado a vivir de manera desorganizada, haciendo todo a su manera y a veces descuidando pequeños detalles. Con Luz, cada día tenía un propósito y un orden: comida, cuidado del perro, revisión de los cultivos, observación de los animales. Esa rutina no era rígida ni aburrida, se convirtió en un marco que le daba seguridad y estabilidad, algo que antes no había valorado. Un día, mientras limpiaba el pequeño cobertizo de herramientas, Tomás recordó cómo había sido la caída que inició todo este proceso. Mirando su pierna, que ya mostraba señales claras de recuperación, comprendió que el accidente había sido un punto de inflexión. Aunque al principio había sentido miedo y desesperación, ese momento lo había obligado a detenerse, reflexionar y abrirse a nuevas experiencias. Aprendió que los obstáculos pueden ser oportunidades disfrazadas y que la adversidad puede enseñar más que la comodidad. La transformación también llegó a su forma de relacionarse con la naturaleza. Antes, Tomás cuidaba de sus cultivos y animales casi por rutina. Ahora lo hacía con una conciencia más profunda, observando cada detalle, cómo la luz del sol influía en el crecimiento de las plantas, cómo el agua de lluvia humedecía la tierra, cómo los insectos ayudaban a mantener el equilibrio del ecosistema. Comprendió que cuidar de la naturaleza era también cuidarse a sí mismo y que todo estaba conectado. Luz se convirtió en un compañero silencioso de estas observaciones, compartiendo la experiencia sin necesidad de palabras. La presencia de Luz también despertó en Tomás un deseo de compartir con otros. Comenzó a pensar en cómo podía ayudar a animales callejeros que necesitaban refugio, inspirándose en el vínculo que él había formado con el perro. Poco a poco, la granja dejó de ser un espacio de aislamiento, se estaba transformando en un lugar donde la compasión y el cuidado podían expandirse más allá de él mismo. Incluso imaginaba abrir su puerta a vecinos o familiares que quisieran acercarse, algo que antes habría considerado innecesario o incómodo. Con el paso del tiempo, Tomás comenzó a sentir un cambio profundo en su autoestima y confianza. La caída había sido un golpe a su independencia, pero la experiencia le enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una oportunidad para aprender y crecer. Aceptar ayuda, aunque fuera simbólica a través de la compañía de un perro, le mostró que no estaba solo y que podía construir conexiones significativas de manera natural. Un día, mientras revisaba los cultivos con Luz caminando a su lado, Tomás se dio cuenta de que había algo que no había sentido en años, una sensación de alegría serena y constante. No era un momento extraordinario ni lleno de eventos dramáticos, era una alegría simple, nacida del cuidado mutuo, la observación del entorno y la conciencia de estar presente en la vida. Comprendió que la felicidad a veces no se encuentra en grandes logros, sino en la conexión y el cuidado diario. La transformación también se reflejó en la forma en que Tomás hablaba consigo mismo. Antes, se criticaba por estar solo o por depender demasiado de su propia fuerza. Ahora, aprendió a usar palabras de aliento, recordándose que estaba haciendo lo mejor que podía, que cada pequeño logro era valioso y que estaba creciendo como persona.
Esa actitud positiva no solo mejoró su bienestar emocional, sino que también fortaleció su resiliencia frente a los desafíos diarios. Durante las semanas siguientes, Tomás comenzó a explorar nuevas formas de creatividad y aprendizaje. Experimentaba con diferentes cultivos, inventaba herramientas simples para la granja y encontraba maneras de hacer más cómoda la vida para él y para Luz. Cada idea que implementaba reforzaba la sensación de progreso y descubrimiento. La caída inicial y la dificultad física habían limitado su cuerpo, pero no su imaginación ni su deseo de aprender y mejorar. Además, Tomás comenzó a valorar la importancia de la compañía silenciosa. Luz no hablaba, no exigía mucho, pero su presencia constante enseñaba a Tomás la importancia de estar presente para alguien más. Aprendió que la conexión profunda no siempre requiere palabras, a veces, basta con estar cerca, compartir un espacio y ofrecer cuidado. Esa lección se volvió central en su transformación, el amor y la atención a otros fortalecen también al que los da. Un día, mientras descansaban bajo el árbol al atardecer, Tomás reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida desde la caída. Recordó el dolor inicial, la frustración, la soledad y el miedo, y cómo cada uno de esos sentimientos había sido un maestro silencioso. Ahora veía que la caída, que al principio parecía solo un accidente desafortunado, había sido una oportunidad para crecer, aprender y abrir el corazón. Luz, su pequeño compañero, había sido el catalizador de esa transformación, demostrando que incluso los encuentros inesperados pueden cambiar la vida de manera profunda. Tomás comprendió que la transformación no era un evento único, sino un proceso continuo. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender, crecer y mejorar. La recuperación de su pierna era solo un aspecto visible de su progreso. El cambio más importante estaba en su interior, en su capacidad de amar, de cuidar, de reflexionar y de aceptar la vida con sus desafíos y sorpresas. Luz se convirtió en un recordatorio constante de que la vida puede enseñarnos lo que necesitamos si estamos atentos y abiertos. A medida que pasaban los días, Tomás también empezó a planear un futuro diferente. Ya no se imaginaba viviendo aislado, sino compartiendo momentos con otros, cuidando de animales, de la naturaleza y de personas que pudieran necesitar compañía. La experiencia lo había cambiado profundamente, había aprendido a valorar los vínculos, a respetar la paciencia, a cuidar de sí mismo y de otros, y a encontrar alegría en las pequeñas cosas de cada día. Finalmente, Tomás entendió que su vida, aunque marcada por un accidente y la soledad, había encontrado un nuevo sentido. La caída lo había obligado a detenerse, reflexionar y abrirse a nuevas formas de amor y compañía. Luz, el perro que apareció de manera inesperada, no solo había sido un amigo fiel, sino también un maestro silencioso. La transformación de Tomás era completa, su pierna estaba sanando, pero más importante aún, su corazón y su espíritu estaban creciendo, aprendiendo a ser más fuertes, más pacientes y más abiertos a la vida. Con el paso del tiempo, la pierna de Tomás sanó casi por completo. Cada mañana podía caminar sin apoyo y explorar la granja sin el dolor que antes lo limitaba. Sin embargo, la verdadera transformación que había experimentado durante su recuperación no se medía en la capacidad de caminar o en la fuerza física, sino en la claridad de su mente y la paz de su corazón. La soledad y el accidente le habían enseñado lecciones que jamás habría aprendido de otra manera: paciencia, resiliencia, empatía y, sobre todo, la importancia de la compañía. Ahora, la rutina de Tomás ya no consistía únicamente en cuidar la granja y sus cultivos. Cada día se levantaba con un propósito renovado: observar y cuidar de Luz, de los animales, y también de su propio bienestar emocional. Los amaneceres que antes solo le brindaban tranquilidad, ahora se volvían momentos de gratitud. Cada rayo de sol, cada brisa que movía suavemente las hojas de los árboles, y cada canto de pájaros eran recordatorios de que la vida continuaba y que había mucho por vivir y aprender. Tomás había aprendido a valorar la compañía, y Luz era su mejor maestro en ello. El perro se había convertido en un amigo constante, silencioso pero lleno de afecto.
Cada gesto de Luz, desde un simple ladrido hasta la manera en que se acercaba a Tomás, le enseñaba sobre el amor desinteresado y la lealtad. Tomás comprendió que cuidar de otro ser, aunque pequeño o indefenso, podía transformar su propio espíritu y darle un sentido más profundo a la vida. Con el tiempo, Tomás decidió abrir su granja a la comunidad de manera gradual. Invitó a vecinos que vivían cerca a pasar tiempo con él y con Luz, mostrando la granja, los cultivos y los animales. Lo que antes era un lugar aislado y silencioso, ahora comenzaba a llenarse de risas y charlas. La interacción con otros seres humanos le recordó que la conexión es vital, y que compartir experiencias fortalece tanto a quien da como a quien recibe. Cada visita traía nuevas historias, aprendizajes y momentos de alegría que enriquecían la vida de Tomás. Además, Tomás comenzó a ayudar a otros animales callejeros, siguiendo el ejemplo de Luz. Construyó pequeños refugios para perros y gatos que encontrara cerca de la granja, asegurándose de que tuvieran comida, agua y un lugar seguro para descansar. Descubrió que esa labor, además de brindar ayuda, llenaba su corazón de satisfacción y propósito. Cada animal rescatado era un recordatorio de cómo la vida puede cambiar para mejor con pequeñas acciones de cuidado y atención. La transformación de Tomás también se reflejaba en su propia forma de pensar y actuar. Ya no se veía como un hombre solitario e independiente, sino como alguien capaz de crear vínculos y de integrarse con el mundo a su alrededor. Aprendió a comunicarse con respeto y paciencia, a escuchar más y a juzgar menos, y a disfrutar de los momentos simples de la vida, preparar comida, caminar por los campos, observar la naturaleza y compartir silencios con Luz y con otras personas. Un día, mientras caminaba por los cultivos con Luz corriendo a su lado, Tomás se detuvo a observar el horizonte. El sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Sintió una alegría tranquila, diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era euforia ni emoción pasajera, era una felicidad profunda y serena, nacida de la comprensión de la vida y del reconocimiento de todo lo que había aprendido durante los días difíciles de su recuperación. Tomás también comenzó a recordar con gratitud los momentos más difíciles, incluyendo la caída y los días de soledad absoluta. Había aprendido que cada desafío traía consigo una enseñanza y que el dolor y la dificultad pueden ser grandes maestros. La fractura de su pierna y el tiempo que pasó inmóvil lo habían obligado a detenerse, reflexionar y abrirse a nuevas experiencias. Cada momento de angustia y cada pequeña victoria lo habían transformado, y ahora podía ver con claridad que su vida estaba más rica y plena que nunca. La relación con Luz se profundizó aún más. Tomás comprendió que la verdadera amistad y compañía no siempre dependen de palabras, gestos grandiosos o acciones dramáticas. A veces basta con estar presente, ofrecer cuidado y compartir el espacio y la atención. Luz se convirtió en un símbolo de lealtad y afecto, y su presencia constante recordaba a Tomás que la vida puede brindar apoyo incluso cuando menos lo esperamos. Con el tiempo, Tomás también decidió crear nuevas rutinas para su bienestar personal. Empezó a meditar bajo el árbol al amanecer, a escribir pequeños diarios donde plasmaba sus pensamientos y aprendizajes, y a organizar su día para incluir momentos de observación y cuidado de la naturaleza. Cada acción, aunque sencilla, fortalecía su espíritu y le daba una sensación de equilibrio. Aprendió que la salud emocional y mental es tan importante como la física, y que ambas se nutren del cuidado, la atención y la gratitud. La transformación llegó a su máxima expresión cuando Tomás comenzó a integrar a Luz en todos los aspectos de su vida diaria. No era solo un compañero, era un recordatorio constante de las lecciones aprendidas, la paciencia, la empatía, la resiliencia, la importancia de la compañía y la alegría en lo simple. Cada paseo, cada juego, cada momento de descanso compartido reforzaba la conexión entre ellos y recordaba a Tomás que la vida se mide también por los vínculos que creamos y cuidamos. A medida que pasaba el tiempo, Tomás también notó un cambio en su percepción del futuro. Ya no lo veía como algo incierto o temible, ahora lo percibía como una oportunidad para continuar aprendiendo, creciendo y compartiendo.
Había comprendido que la vida podía traer sorpresas inesperadas, como luz, y que esas sorpresas podían ser fuentes de alegría y transformación si uno estaba dispuesto a recibirlas. Su mirada hacia los años venideros estaba llena de esperanza y confianza. Un día, mientras caminaba por los alrededores de la granja, Tomás se encontró con un grupo de vecinos que habían escuchado sobre su recuperación y su historia con luz. Lo invitaron a compartir sus experiencias y él decidió hacerlo con sinceridad y alegría. Contó cómo la caída lo había obligado a detenerse y reflexionar, cómo la soledad había sido una maestra silenciosa y cómo la compañía de luz había transformado su vida. La gente escuchaba atenta y Tomás sintió la satisfacción de poder inspirar y enseñar a otros con su historia real. La granja, que antes era un lugar de aislamiento y rutina, se convirtió en un centro de cuidado, reflexión y alegría. Tomás continuó trabajando en los cultivos y cuidando a los animales, pero también abrió espacio para compartir con personas y animales que necesitaban compañía y atención. Cada acción que realizaba estaba impregnada de significado y propósito. La caída que inicialmente parecía un obstáculo insuperable había dado lugar a una vida más plena, más conectada y más consciente. Tomás comprendió que su recuperación no era solo física, sino emocional, social y espiritual. Había aprendido a valorar la paciencia, la compañía, la conexión con otros seres vivos y la observación consciente de su entorno. Cada desafío superado había fortalecido su carácter, y cada gesto de cuidado hacia Luz y los animales lo había llenado de satisfacción y alegría. Por primera vez, sintió que su vida estaba realmente completa, no por lo que tenía, sino por lo que había aprendido y compartido. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Tomás y Luz seguían juntos, inseparables. La granja se llenó de sonidos de animales y risas humanas cuando vecinos o familiares llegaban de visita. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender, cuidar y compartir. Tomás comprendió que la felicidad duradera proviene de la atención, el afecto y la conexión, y que la vida puede transformarse de manera positiva incluso después de los momentos más difíciles. Finalmente, mientras el sol caía sobre la granja y el cielo se teñía de colores cálidos, Tomás miró a Luz y luego al horizonte. Sintió una gratitud profunda, por su propia fortaleza, por la compañía del perro, por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de vivir una vida más plena y significativa. La pierna estaba curada, sí, pero lo que realmente había sanado era su corazón, su mente y su espíritu. Tomás entendió que solo quédate quieta ya no era un consejo para soportar el dolor o la soledad. Era un recordatorio de que la vida, cuando se observa con atención, paciencia y amor, puede enseñarnos todo lo que necesitamos para crecer y transformar nuestro mundo. La caída, la soledad, la recuperación y la compañía inesperada de Luz habían dejado una marca permanente en su vida. Ahora era un hombre más fuerte, más consciente y más capaz de disfrutar de la belleza simple y profunda de cada día.